Y esa pistolita creo que ya se disparó porque sí, no solamente porque es viernes temático de vaqueros, sino que porque vamos a hablar temas que pum, 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 tienen que salir al aire porque no son ningún tabú, son temas importantes y tienen que ver con la educación y la sexualidad. Por eso nos acompaña hoy la especialista Yulisa Martínez, ya nos va a hablar de un tema que de verdad involucra a toda la familia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar cuándo los padres deben hablar de sexualidad con los hijos. Algo muy interesante que de verdad, qué bueno que está acá. Bienvenida a Viva la Mañana. ¡Aplausos para nuestra experta, licenciada! Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal el bailecito antes de comenzar? Me encantó. Sí, no hay nada agarraste mejor que sin relajarse aire. así. Nos agarró sin Solo tienen aire. que bajarle a su sensualidad, dice. Al contrario, hay que subirle, ¿no? Más que el viernes. Pero comencemos con esa pregunta, no de bajarle ni de subirle, sino de cómo un padre, un representante, puede abordar este tema tan importante dentro del sistema educativo con un niño en casa, en el hogar. Bueno, lo más importante es que nosotros como padres nos informemos y nos eduquemos basados en evidencia científica. Porque hoy por hoy estamos bombardeados a través de todos los medios digitales y todo, y no siempre la información es la adecuada y la correcta para nuestros hijos, independientemente de la edad de ellos. Entonces es una responsabilidad de nosotros los padres el educar en la sexualidad a nuestros hijos. Regularmente delegamos esa responsabilidad, como tú bien lo dijiste, a la escuela. Y es en el hogar, en la familia, donde se forman esas bases para que nuestros hijos sean personas exitosas, integradas a la sociedad y sin conflictos de identidad o de género ni de nada. Pero muy importante, ¿a qué edad se puede ya abordar este tema, tocar este tema en el hogar? ¿Desde muy pequeños o ya en la adolescencia o esperar que en clases hablen de eso? No, para nada. Tenemos que hablar con nuestros hijos de sexualidad desde que nacen. La sexualidad es parte de la naturaleza humana y no tenemos que esperar a que tenga tantos años, 5, 10, 15 años, para empezar a hablar acerca de estos temas tan maravillosos. Hablarles de la sexualidad como hablar del amanecer, del anochecer, de la luna, de las estrellas, de comer, de todas las cosas de la cotidianidad. Entonces no hay una edad específica. Lo que sí es importante es que acorde a la edad mental y cronológica del niño, utilicemos un lenguaje adecuado, palabras que puedan comprender, eso sí, siempre llamando a las cosas por su nombre. Claro, Yulisa, y es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los niños son muy diferentes y los papás también, la crianza también se vuelve diferente, cada núcleo es diferente. Entonces, yo he escuchado mucho ese tema de, no le hables algo si él no te ha dicho más de algo, no te ha tirado algún temita o alguna cosita, porque de ahí como que uno empieza a crear confusión. Pero, ¿cuáles son esos principales temas o los temas que hay que abordar de primero para poder hablar después como más libre y fluir de mejor manera en el tema de la sexualidad o del sexo, perdón? Como dijimos que tenemos que hablar con los niños desde pequeñitos, entiéndase 1 año, 2 años, 3 años, cuando empiezan a descubrir su genitalidad, o sea, su anatomía, su diferencia entre hombre y mujer, la diferencia entre sus genitales, las imágenes que ve de papito, de mamita, que son diferentes. Entonces, tenemos que empezar a hablarles desde siempre. Porque tú misma lo has dicho, a veces las personas piensan que hablar de sexualidad o hablar de sexo o de genitalidad o de relaciones sexuales es como que darles permiso. Si yo empiezo a hablar de este tema, es decir, bueno, entonces ya puedes empezar, por ejemplo, a tener actividad sexual. Y ese es un gran error, porque te repito, están bombardeados por todos lados de temas asociados con erotismo, con genitalidad. Entonces lo ideal es que, bueno, si de hecho el niño toca el tema, pues ese es el momento que tenemos que aprovechar para abordarlo y para preguntar, ¿tú qué sabes de esto? Por ejemplo, esa es una pregunta. El otro día hablaban acerca, mi hijo, yo tengo 2 hijos varones, uno de 21 y otro de 20 años, pero en ese entonces tendría unos 7 años mi hijo y en un programa de televisión estaban hablando acerca de obsequiar condones.
y entonces la gente estaba tomando las versiones tanto positivas como negativas. Y entonces él estaba tiradito así en la sala viendo la televisión con mi papito y mi mamita, personas de la tercera edad, y entonces se vuelve a ver y me dice, mami, pero ¿por qué hacen tanto relajo si solamente están regalando condones? Entonces vine yo y le dije, papito, es que no es como regalar dulces, mi amor, le digo, los condones tienen que saber para qué sirven, cómo se utilizan, en qué momento tienen que empezar a utilizarlo, y no solo de que en la calle, en la esquina te los regalen y tú porque tienes la información, pero la mayoría de personas no cuentan con esa información. Entonces no hay que esperar a que ellos me pregunten, tengo que indagar yo, mi amor, ¿tú qué sabes de sexualidad? ¿Qué es lo que tú conoces de sexualidad? La diferencia entre hombres y mujeres. Ah, perfecto. ¿Y cuál es esa diferencia? Bueno, que, por ejemplo, que los hombres tienen pene y testículos y las nenas tienen útero y vagina, decían mis niños cuando tenían 3 años. De hecho, aquí en Guatevisión les hicieron una entrevista donde entrevistaban niños y le preguntaron, el entrevistador le preguntó a un niño de 5 años, ¿y tú sabes lo que es sexo? Y él le dijo, y todos se me quedan viendo a mí, yo detrás de las bambalinas, ¿no? Claro que de repente, y entonces todo el mundo con cara así y yo muy tranquila. Y mi hijo le responde, es la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Los hombres tienen pene y testículos. Que de hecho es la diferencia de una educación sexual. Yo me recuerdo que en la ocasión cuando fue, yo tenía como más o menos 12 años, recuerdo que fue mi padre el que me habló de este tema, pero posterior a esa situación que tuve con mi papá, de que él me contó, a los días más o menos en la escuela y en el colegio dieron explicación. Y fue bien diferente que mi papá me lo explicara a mis compañeros que lo explicaron en el colegio, todos sorprendidos. Pero algo que es importante que los padres seguramente están con esa duda, y es ¿qué errores cometen los padres al momento de hablar de sexualidad con sus hijos? ¿Cuál es el error más común donde pues, lo hacen, por decirlo así, de una forma incorrecta o no es la mejor opción? Cuando sermoneas. A los hijos no les gusta que les digas, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto, sino que tiene que ser un diálogo, ¿no? Cuando vas en tu vehículo, cuando estás comiendo, cuando estás viendo televisión, y hacerlo de una manera espontánea, muy casual, y preguntándole al niño, bueno, ¿qué es lo que tú quieres saber? O al adolescente. Lo ideal es empezar desde muy chiquitos, 2, 3 años. Y es que este es un tema bastante complejo, la verdad es que uno sí lo tiene que tocar con los hijos en algún momento de la vida, pero ¿qué herramientas pueden ayudar a que esta conversación sea más fluida, más educativa y que el niño lo vea como lo que es? Algo real, algo verídico y que todos en algún momento tenemos que experimentar, pero obviamente bien informados. Basándote en evidencia, tú como padre y como madre tienes que informarte basada en evidencia. ¿Qué evidencia? Científica, libros, información clara, fidedigna, podcasts y todas estas cosas que hoy por hoy tenemos, pero que tengan una base profesional, una base científica, y hablar, repito, las cosas por su nombre. Licenciada, el tratamiento del tema para el niño y para la niña debe ser igual, y lo pregunto porque he crecido en una familia en donde al varón le dicen, eso, ¿cuántas novias tienes en el colegio? Así con el acento de, ¡hija! ¿Cuántas noviecitas tienes en el colegio? Y a la niña la tratan de como, cuidado con los niños. ¿Por qué ese tratamiento se da desde pequeños y todavía existe en los hogares guatemaltecos? Y también cómo manejar esa situación. Innegablemente vivimos en una sociedad machista, en donde los patrones de crianza se ubican en cuanto a que la mujer tiene que estar en casita, tiene que ser todas las porque cosas. no puede disfrutar de su sexualidad libremente. Exactamente. Entonces, tú, como un joven que estás iniciando tu vida, tienes que romper con todos esos mitos y con todos esos tabúes y hablar acerca de la equidad y la igualdad de género sin plasmar roles específicos en tus hijos. Por ejemplo, las niñas tienen que jugar muñequitas, los niños tienen que jugar con sus carritos y sus camioncitos y a los vaqueritos. El varoncito tiene que tener 3 novias, la niña no puede tener novios. Es que eso es parte de tus principios morales, religiosos, espirituales, es lo que tú como padre de familia viviste, aprendiste, y es, repito, allí donde tienes que romper con todos esos mitos y todos esos tabúes y dar una educación pues que integre a tu hijo a una sociedad cada vez más exigente. De repente mamá debe hablar con, esa es una pregunta que seguro, ¿quién debe hablar? ¿Papá debe hablar con el chico? ¿Mamá debe hablar con la niña? ¿O quién debe de los dos padres lo deben hacer en pareja? Porque a veces pasa que, bueno, pasa en algo social, es que la mamá le habla a su hija y el papá le habla al hijo, pero a veces puede ser al revés, deben estar los dos juntos. ¿Cuál debería ser la dinámica correcta de hacerlo?
Los dos. Si tú tienes Ok. una hijita que a los 9 años se te acerca y te pregunta, papito, ¿qué es la menstruación? Ok. Tú no le vas a decir, vaya y hable con su mamá porque Sí, esas ¿qué es lo son que cosas pasa? de mujeres, que es El lo que hombre tú también dices. sabe de eso, Exactamente. claro. Entonces explicarle, mami, ese es un proceso fisiológico, anatómico, natural en las mujercitas y lo vas a experimentar mes a mes. Sin embargo, creo que mamita es la más adecuada Sí, para darte eso esta pasa explicación porque ella es mujercita. Ven, mamita, expliquémosle a la nena entre los dos y al varoncito de la misma manera. No solo, este es un tema de papá. Vaya Claro. y hable con su El de la papá porque es de eyaculación, hombre. por Ejemplo, eso. El niño a partir de los 9 años con 8 meses empieza a experimentar las famosas poluciones nocturnas. Y entonces se asustan, no saben qué pasó, no saben qué ocurrió. Y mucho ojo, no están asociadas a temas sexuales, a erotismo. Es parte de la fisiología, la anatomía y la respuesta natural. Entonces el niño tiene que saber qué es el líquido seminal, por qué se expulsa, sin que haya un contexto, incluso de tipo sexual, como el que pudieran tener cada uno de ustedes o de nosotros. O Recuerdo tratan de eso como si hubiera sido ayer. Tratan de argumentar y lo que hacen es retroceder en cuanto al tema porque buscan la manera de justificar eso y eso es algo fisiológico, Que como no bien se normaliza. lo ha dicho nuestra experta, así que vamos a ofrecerle un fuerte aplauso. Gracias. Por acompañarnos. Siempre bienvenida. Me encantaría que estos temas se repitan. Por y que supuesto. sean más seguidos. Claro, Porque la enfocado a verdad- otro tema de sexualidad que es amplio. Muy La amplio. sexualidad En es parte pareja, de la en- cotidianidad y de la vida. Así que yo encantadísima. Muchas gracias por la Mi querida invitación. Fabelita. Gracias. ¿Qué nos tienes? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros continuamos con más de Viva la Mañana. ¡Jua!